El proceso independentista de los Estados Unidos acabó con el surgimiento de 13 estados independientes en el norte de América que se encontraban entre el Océano Atlántico y el río Mississippi. Y luego de que la Constitución entrara en vigor en 1787, esos 3 estados formarían parte de una misma república que tendría como presidente a George Washington. El problema estaba en que esta Constitución era bastante ambigua en algunos aspectos, como por ejemplo cuáles eran las atribuciones del presidente, o sea, el gobierno federal, y cuáles las de los estados. O más grave aún, si la frase "todos los hombres nacen libres e iguales" de la Constitución aplicaba verdaderamente para todos los hombres y no solo para los de piel blanca. Al norte del país, donde no había muchos esclavos y las pequeñas parcelas de tierra eran trabajadas por los propietarios, decidieron que todos los hombres significaba todos los hombres. Y algunos estados poco a poco fueron aboliendo la esclavitud, mientras que en el sur lo más común eran las plantaciones trabajadas por esclavos, y decidieron que el asunto se quedaba tal y como estaba. Y a medida que el norte se industrializaba, las diferencias se iban marcando cada vez más, convirtiendo a la mitad del país en una que no necesitaba esclavos para nada y a la otra mitad en una economía en cuya base estaba la esclavitud. Para 1819 había 11 estados libres y 11 estados esclavistas, teniendo un perfecto balance que se reflejaba en el Congreso, cosa que era deseable entre ambos bandos, ya que temían que alguno de los dos llegase a ser mayoría y promulgasen una enmienda constitucional para blindar la esclavitud en el país o para abolirla. El equilibrio se mantendría hasta que los sureños decidieron anexar a un nuevo estado esclavista, por lo que la gente de Massachusetts decidió dividir su estado, que no tenía continuidad territorial, en las dos partes que lo componían, incorporándose Maine como 23º estado el 15 de marzo de 1820, decidiendo ser un estado libre. Y ahora sí, los sureños incorporarían Missouri como estado esclavista el 10 de agosto del año siguiente. A raíz de esto se aprobó en 1820 el Compromiso de Missouri, que prohibía la esclavitud al norte del paralelo 36 con la excepción de este último estado. Además, fijaron como norma que cada vez que entrase un estado libre tendría que entrar otro esclavista y viceversa, con el fin de no romper el equilibrio. Arkansas entraría en junio del 36 como estado esclavista y Michigan lo haría en julio del mismo año como estado libre. Y así fue como la paz reinó en Estados Unidos y los estados resolvieron sus diferencias políticas de manera pacífica sin la necesidad de declararse la guerra. El territorio mexicano de Texas llevaba décadas recibiendo colonos gringos, colonos que se sentían más gringos que mexicanos, por lo que en 1836 proclamaron su independencia como república y en 1845 se anexaron voluntariamente a Estados Unidos como un estado esclavista. 3 meses después iniciaría una guerra entre Estados Unidos y México que duraría casi 2 años y sería ganada por Estados Unidos, incorporando un montón de territorios al oeste del Mississippi, entre ellos el estado de California, que se incorporaría a la Unión el 9 de septiembre de 1850 como estado libre, al igual que Wisconsin y Iowa, que se habían incorporado unos años antes. Ese mismo año, durante el Compromiso de 1850, se había establecido que los territorios de Utah y Nuevo México podían votar acerca de su estatus sobre la esclavitud al momento de incorporarse como estados, aboliendo el compromiso del paralelo 36. A cambio, se acordó que los propietarios del sur podrían ir al norte y llevarse de vuelta esclavos que se les habían escapado, algo que en mi pueblo se llama secuestro, pero bueno, en Estados Unidos era una ley. Además, sabiendo que ahora solo podrían expandirse hacia el sur a costa de España o de México, los sureños se plantearon invadir Cuba. Pero ante la negativa del Senado, intentaron ocupar Nicaragua en 1853 utilizando piratas, igual que el imperio que los engendró, fallando miserablemente.
Entre 1851 y 1852 fue publicada por capítulos en el diario abolicionista de National Era una novela llamada La cabaña del tío Tom, que al finalizar se compilaría y se publicaría como un libro que horrorizaría particularmente a Europa con las atrocidades cometidas por los esclavistas. Aunque bueno, tampoco es que ellos hayan sido muy humanitarios con sus conquistas en buena parte del mundo, pero bueno. Entre 1858 y 1861 se habían incorporado a la Unión los estados de Minnesota, Oregón y Kansas. A este último se le permitiría votar para decidir si sería esclavista o libre, por lo que miles de personas de ambos lados del país migraron al territorio con el objetivo de inclinar la balanza a su favor, ganando al final los abolicionistas. Pero antes de que eso pasara, el Partido Republicano se había fundado en 1854, y una de las figuras más importantes sería Abraham Lincoln, un abogado de Kentucky criado en Indiana que ejercía en Illinois y había sido líder del partido Whig, el ancestro directo del Partido Republicano. Tras un episodio de violencia en el Congreso, los representantes se empezarían a llevar armas con ellos, y en 1857 estalló el asunto de Red Scott. Red Scott era un esclavo que había conseguido ir al norte, donde se consideraba que si algún negro pisaba aquel sitio quedaría libre y sería un ciudadano más. Tras vivir varios años en el norte, Scott volvería a su natal Missouri confiando en la ley, pero lo capturarían y el estado fallaría en su contra, escalando el asunto al Tribunal Supremo, que terminaría concluyendo que cualquier persona descendiente de africanos no era ciudadana de Estados Unidos y no podía apelar nada. La polarización se hacía cada vez más grande. El Partido Demócrata, que por cierto es el que gobierna a la fecha de salida de este video, convirtió la defensa de la esclavitud en su máximo estandarte, mientras que el Partido Republicano era cada vez más abolicionista. También hubo diferencias sobre el asunto de cómo manejar la economía. Los norteños querían desarrollar su industria, pero para eso tenían que competir con el Reino Unido, que llevaba ya 60 años de ventaja. Sabían que para poder competir en igualdad de condiciones con los ingleses, debían limitar fuertemente el comercio con la isla que era la principal compradora de algodón sureño que el norte no se daba abasto a comprar. Así que si el presidente o el Congreso decidían imponer restricciones al comercio con el Reino Unido, el sur se vería bastante perjudicado. También está el hecho de que Estados Unidos inicialmente fue planteada como una confederación de estados. Eran estados con E mayúscula que estaban unidos. Pero poco a poco el gobierno central fue ganando más poder y el tema de la esclavitud era uno de esos donde se discutía hasta dónde podía gobernar Washington. Finalmente, el último gran factor que contribuyó a todo el desastre ocurrió varias décadas antes, en 1804, la independencia de Haití. Para 1860, Estados Unidos tenía alrededor de 31 millones de habitantes, siendo los tres estados más poblados Nueva York, Pensilvania e Illinois, todos estados libres, mientras que en el sur el estado más poblado era Virginia, que era el quinto de toda la Unión. Nueva Orleans, la ciudad más poblada del sur, tenía 5 veces menos habitantes que Nueva York. En los territorios esclavistas solo vivían 9 millones de personas, de las cuales 4 millones eran esclavos, haciéndose bastante plausible que se repitiera un escenario como el de Haití, con los esclavos rebelándose y matando a todos los blancos. Para 1861 había 15 estados esclavistas y 18 abolicionistas, convirtiéndose en 19 con la incorporación de Kansas a la Unión. La gran polarización causó una separación dentro del Partido Demócrata, que se separaría en el Partido Demócrata del Norte, que era abolicionista, y el del Sur, que era esclavista, ocasionando que las elecciones de 1860 las ganara el candidato republicano Abraham Lincoln con un 39,82% de los votos populares, que se tradujeron en 18 votos de 34 del colegio electoral. Ante la victoria de un abolicionista declarado, las ideas secesionistas cada vez se fueron haciendo más populares en el sur, quienes concebían la esclavitud como algo casi sagrado. Según ellos, siendo blancos eran inherentemente superiores y estaban justificados para someter a una raza inferior, que además consideraban incapaz de vivir en libertad. Así que veían en la atrocidad que defendían un gesto de bondad, dándoles techo, comida y cuidado si se enfermaban a cambio de trabajo.
Y bueno, a pesar de que en el norte fuera ilegal la esclavitud, también eran bastante racistas. Pero eso es tema para el video sobre la lucha de los derechos civiles si algún día llegó a ser uno. Luego de las elecciones y pocos meses antes de que terminara el mandato del presidente James Buchanan, el 24 de diciembre de 1860, el Parlamento de Carolina del Sur declaró su independencia de la Unión, acogiéndose al hecho de haber sido una de las colonias fundadoras de Estados Unidos y argumentando que así como se unieron, podían perfectamente separarse. El presidente en funciones intentó dialogar con Carolina del Sur, pero no hubo mucho éxito, declarando este estado que fue la creciente hostilidad por parte de los estados del norte hacia los estados esclavistas lo que los obligó a abandonar la Unión. Mississippi también declararía que su posición estaba profundamente identificada con la causa de la esclavitud, y en un plazo de apenas 6 meses, 11 de los 15 estados esclavistas abandonarían la Unión. El 9 de febrero de 1861 nacían los Estados Confederados del Sur, conformados inicialmente por Carolina del Sur, Mississippi, Alabama, Luisiana, Florida, Georgia y Texas, y llegando 2 meses más tarde Virginia, Arkansas, Carolina del Norte y Tennessee, afirmando ser los verdaderos herederos del país que había nacido de la mano de los padres fundadores en 1776. La capital originalmente estaba en Montgomery, en el estado de Alabama, y luego la movieron a Richmond, en Virginia, en toda la frontera con el norte. Un error estratégico bastante grande, pero bueno, no soy militar, así que no opino. Para marzo tenían aprobada su constitución y pusieron de presidente a Jefferson Davis, quien había sido senador de Mississippi 2 veces e incluso había llegado a ser secretario de guerra. Los senadores del sur abandonaron el Senado de Washington y se fueron a Richmond, mientras que los diputados norteños aprovecharon de aprobar un arancel al hierro y la construcción de un ferrocarril que cruzaría todo el país uniendo la costa atlántica con la costa pacífica. Al unirse Virginia, el estado se separó en dos, quedando la parte esclavista en la Confederación y la parte libre llamada West Virginia, que sigue siendo un estado a día de hoy, en la parte de la Unión. Ante toda esta situación, James Buchanan, aún siendo presidente, pensó, esto es pedo de Lincoln, y decidió no hacer nada, y obviamente como el norte no respondió, los sureños decidieron ocupar todos los fuertes militares que hasta entonces habían pertenecido al gobierno central, expulsando de ahí a sus tropas. Ante la inacción de Buchanan, estados como Nueva York y Massachusetts empezaron a reclutar milicias para enviarlas al sur sin permiso del gobierno central. El 4 de marzo de 1861, y en medio de todo este contexto bastante retorcido, Abraham Lincoln asumiría la presidencia, mucho más joven, idealista y decidido que James Buchanan. En su discurso de toma de posesión condenaría la secesión de los estados sureños, declarándola ilegal y comprometiéndose a dejarla sin efecto. Al mes siguiente, los confederados intentarían tomar el fuerte Sumter ubicado en Carolina del Sur. Anteriormente, los soldados confederados solo tenían que presentarse y pedirle a los soldados unionistas que se fueran, y como estos no tenían órdenes de defender el fuerte, lo cedían y ya. Esto cambiaría con la llegada de Lincoln a la Casa Blanca, por lo que los hombres del fuerte Sumter se negarían a entregarlo por las buenas, ocasionando que los confederados lo bombardearan entre el 12 y el 13 de abril de 1861, convirtiéndose esta en la primera batalla de la Guerra Civil estadounidense y terminando con una victoria confederada. Lincoln pediría 75,000 voluntarios y sus generales estimaron que la guerra duraría solamente 3 meses. El comandante de las Fuerzas Armadas en aquel momento era el general Winfield Scott, que deberían recordarlo del video sobre la invasión gringa a México. Para este momento tenía más de 70 años y estaba bastante obeso, pero seguía siendo un general con varios años de experiencia a sus espaldas. Este hombre le propuso un plan al presidente que dio en bautizar como Plan Anaconda, que consistía en bloquear a los confederados para que no pudieran vender su algodón en Europa, dejándolos sin dinero y por ende sin munición, sin tropas y sin apoyo popular. El bloqueo se puso en marcha y los confederados lograron romperlo con embarcaciones pequeñas que desembarcarían en Cuba, donde venderían sus mercancías y comprarían armas para llevarlas hasta Alabama, aunque igualmente el norte tenía más astilleros y en el divorcio se había quedado con toda la flota, superando ampliamente a la del sur y logrando perfeccionar el bloqueo poco a poco.
A pesar de esto, Lincoln sabía que no podía aguantar una guerra de desgaste porque solo tenía 4 años para resolver el problema. Además de que en cualquier momento el sur podía plantearse reemplazar sus importaciones por producción interna, por lo que el presidente intentaría acabar rápido tomando la capital, Richmond, abriéndose un nuevo frente de la guerra que sería el que menos se movería durante los siguientes años. La primera batalla de este frente se dio en Manassas el 21 de julio de 1861, con la primera batalla de Bull Run, que terminaría con una victoria confederada, tras ocasionarle 28.450 bajas a las tropas de la Unión, y menos de un mes después serían derrotados en la batalla de Wilson's Creek en Missouri, perdiendo el control del suroeste del estado. Al frente de las tropas confederadas estaba el general Robert E. Lee, del que también deben acordarse por el video de la invasión gringa a México, específicamente de su participación en la batalla de Cerro Gordo, donde combatió codo a codo con su ahora homónimo del bando enemigo, Winfield Scott. Este tipo era tan querido y respetado que Lincoln le ofrecería ponerlo al frente del ejército unionista, pero Lee rechazó la oferta porque era virginiano y se fue con los del sur, según dicen, más por defender a su estado que por ser partidario de la causa de la esclavitud. En Kentucky y Missouri también se abrieron frentes debido a que contaban con un gobierno unionista y uno separatista al mismo tiempo, partiéndose en dos ambos estados. Estos forman parte de los estados del Alto Mississippi, un río que desemboca en el Golfo de México y cuya entrada, o salida, dependiendo de cómo lo veas, se encuentra en la ciudad de Nueva Orleans, un puerto que para ese entonces era bastante importante para los confederados. Si la Unión controlaba Mississippi, iba a lograr dividir en dos a la Confederación, además de cortar su más grande ruta de movimiento de mercancías. Los confederados fueron derrotados en Missouri rápidamente, estado que formaba parte del frente donde los ejércitos de la Unión estaban liderados por Ulysses Grant. Grant era un general que también había participado en la invasión a México, llegando a ser comandante durante la batalla de Chapultepec, con la diferencia de que era mucho más joven que Winfield Scott y Robert E. Lee. Tenía 36 años menos que Scott y 15 menos que Lee, para ser exactos. Este hombre fue enviado a Kentucky con la misión de despejar los estados que limitaban con el Mississippi, procediendo a ocupar varios fuertes en el estado del Bourbon, despejándolo completamente junto a Tennessee tras las batallas de los fuertes Henry y Donelson en febrero de 1862. Los confederados intentarían recuperar Tennessee en abril, pero fueron interceptados el día 6 por las tropas de Grant, librándose la batalla de Shiloh, que terminó con una victoria unionista. Luego, en agosto, lo intentaron con Kentucky, pero para octubre serían derrotados. Estados Unidos aprovecharía su gran ventaja naval para tomar puertos claves de la Confederación, como Port Royal en Carolina del Sur en noviembre del 61 y New Bern, Fernandina, Jacksonville, San Agustín y la mismísima ciudad de Nueva Orleans el mes de mayo del 62, abriendo el sur del Mississippi a toda la flota unionista. Grant sería nombrado comandante de todos los ejércitos de la Unión y pondría a cargo del frente occidental a su amigo William T. Sherman, un católico que había participado en la expedición del Mississippi y que gracias a esto conocía bastante bien la zona, logrando despejar ambos lados del río, navegando hacia el sur y acorralando a los confederados en la ciudad de Vicksburg. Y ahora vamos con un frente bastante importante en toda guerra del que no he hablado casi, el frente de la propaganda. En Europa necesitaban desesperadamente el algodón de los estados sureños, y no les hacía mucha gracia tener que romper un bloqueo con pequeñas embarcaciones para sacar el algodón del país. Por lo que a medida que pasaba el tiempo, las potencias europeas se inclinaban hacia la idea de intervenir en favor de la Confederación. Recordemos que para ese momento Estados Unidos era, si acaso, una simple potencia regional, nada que ver con el gigante geopolítico que conocemos hoy, aunque cada vez menos. Sin embargo, la gran ventaja de Lincoln era que las ideas ilustradas llevaban dando vueltas por Europa desde hace casi 2 siglos. Su propio país fue el primer fruto cosechado por esas ideas, por lo que estaba bastante seguro de que todos los europeos estaban de acuerdo con la afirmación de que todos los seres humanos nacen libres e iguales.
Así que decidió cambiarle el sentido a la guerra, que ya no sería solo por la integridad territorial de los Estados Unidos, sino que el centro de la cuestión a partir de ese momento sería la emancipación de los esclavos. En junio de 1862, Lee vencería a George McClellan en las llamadas 6 batallas de los 7 días, bastante cerca de Richmond. Luego de esto, Lee avanzó hacia el norte con 50.000 hombres cruzando el Potomac. El 13 de septiembre del 62 se dio la casualidad de que soldados del ejército unionista encontraron los planes de Lee para invadir el norte amarrados a un paquete de cigarros. Y el 17 de septiembre se encontraría de frente con McClellan en Maryland en territorio unionista, librándose la batalla de Antietam, que terminaría con una victoria de la Unión, obligando a Lee a volver a Virginia. Finalmente, el 22 de septiembre, Lincoln aprovecharía la fuerza moral otorgada al norte por esta victoria para proclamar la abolición de la esclavitud. A partir de enero del año siguiente, 1863, todos los esclavos serían reconocidos ciudadanos libres por el gobierno, ganándole la batalla moral y propagandística al sur a los ojos de Europa, que ante semejante causa y teniendo en cuenta la inestabilidad por la que se encontraba pasando en ese momento, decidió mirar a otro lado. McClellan cometería el grave error de dejar escapar a Lee y no perseguirlo para terminar de derrotarlo, siendo sustituido por Ambrose Burnside, quien sería derrotado por Lee en la ciudad de Fredericksburg en una batalla que se extendió desde el 11 de diciembre del 62 hasta el 15 del mismo mes. Para este punto, la moral estaba muy baja y las deserciones se hacían cada vez más comunes en ambos ejércitos. Ambos bandos optaron por la conscripción, así que estallarían una serie de protestas en Nueva York porque uno de los contras que tiene haber convertido a la emancipación en la causa principal de la guerra es que ahora mucha gente había sentido que estaba dejando de pelear por la unidad de su país y estaba peleando por los negros. Cosa que de nuevo no les gustaba porque en el norte seguían siendo bastante racistas. Así que el gobierno del norte se vería obligado a permitirle a los negros enlistarse en el ejército, convirtiéndose en el 10% de todos los hombres de las fuerzas de la Unión. Tras su fracaso, Ambrose sería reemplazado por Joseph Hooker, quien mandaría a reclutar más soldados, lo suficientes como para que superaran 2-1 a los confederados. Sin embargo, Hooker caería contra Lee en la batalla de Chancellorsville en mayo del 63, a pesar de haber tenido todas las posibilidades a su favor, aunque no todo serían malas noticias. En el frente occidental, Grant había logrado realizar una serie de maniobras, desatando escaramuzas que le permitían aislar a las tropas confederadas en la ciudad de Vicksburg, cortándoles la línea de abastecimiento, iniciando un asedio contra la ciudad el 25 de mayo de 1863, siendo solo cuestión de tiempo para que cayera, porque además la Confederación se venía enfrentando a una crisis económica bastante grande, y debido a que la capital estaba situada justo en el noreste, prácticamente al lado de la frontera, se complicaba bastante todo el apartado logístico que se necesitaba para enviar tropas desde aquí hasta aquí, habiendo altas probabilidades de que los unionistas atacaran Richmond en cualquier momento. A pesar de esto, su victoria en Chancellorsville le dio a Lee la confianza como para intentar otra invasión del norte, por lo que Hooker sería reemplazado por George Meade, quien se encontraría con las tropas de Lee en Gettysburg el 1 de julio de 1863, iniciando una batalla que duraría hasta el 3 de julio y sería la más sangrienta de la guerra, contando con más de 50.000 bajas entre ambos lados, marcando un punto de inflexión al terminar con una victoria unionista. Y por si no fuera poco, al día siguiente, el 4 de julio de 1863, cuando se conmemoraban 87 años de la Declaración de la Independencia, la ciudad de Vicksburg caía en manos unionistas. Estados Unidos había logrado dividir a la mitad a los territorios subversivos, dominando completamente el río Mississippi. Grant pasaría a liderar la campaña de Chattanooga, empezando el 21 de septiembre, terminando el 25 de noviembre y logrando pacificar el resto de Tennessee. Y con esto llegamos a 1864, año sumamente importante porque habían pasado 4 años de las últimas elecciones, lo que significa que este nuevo año sería un año electoral. Los sudistas aspiraban a que llegara al poder un demócrata que simpatizara con ellos, y Lincoln sabía muy bien esto, por lo que necesitaba una victoria decisiva para disparar su popularidad y lograr la reelección. En este momento iniciaría la guerra total, no solo buscando
buscando destruir al enemigo, sino a toda su red de abastecimiento, incendiando granjas y arrasando pueblos con el objetivo de que no tuvieran a dónde ir luego de la retirada. Grant había ideado un ataque múltiple donde el general Banks, saliendo de Luisiana, capturaría Mobile en Alabama, Sherman tomaría Atlanta en el estado de Georgia desde Tennessee, y el propio Grant comandaría el ejército del Potomac, arrinconando a Lee cerca de Richmond. Plan que sería ejecutado durante el mes de mayo. Atlanta sería asediada por Sherman y Lee retrocedería poco a poco ante el avance de Grant, que supo aprovechar la enorme ventaja demográfica del norte. En apenas 6 semanas el norte sufriría 55.000 bajas y el sur 33.000. El ejército rodearía Richmond y se centraría en Petersburg, una ciudad al sur de la capital confederada que le servía para asegurar la línea de suministros. Pero ante la defensa confederada, el bando unionista tuvo que conformarse con asediar la ciudad, y la guerra se estancaría con 2 asedios ocurriendo al mismo tiempo, aprovechando un general confederado para intentar tomar Washington, pero falló otra vez. En cuanto a la batalla política, el candidato al que habían elegido los demócratas para enfrentarse a Lincoln era George McClellan, el mismo que había fracasado varias veces al enfrentarse a Lee y cuyo partido buscaba acabar con la guerra así fuera rindiéndose. Y ante la impopularidad del conflicto, Lincoln sospechaba que no sería reelecto. Sin embargo, no todo estaba perdido, porque luego de un mes de asedio, Sherman lograría tomar Atlanta, una de las ciudades más importantes de la Confederación, y al llegar las elecciones del 8 de noviembre del 64, Lincoln arrasaría con un 55.03% de los votos, lo que se traduciría en 22 de 25 votos del colegio electoral. En enero, la 13ª enmienda sería aprobada en el Congreso, prohibiendo la esclavitud constitucionalmente. Mientras tanto, en Georgia, Sherman movió a sus tropas al interior del estado, cortando su propia línea de abastecimiento para pasar a vivir de lo que encontraran en el campo, y en el proceso iban destruyendo vías de ferrocarril, quemando granjas y liberando a los esclavos que se encontraran. En diciembre alcanzó la costa atlántica y subió hasta Carolina del Sur, desplazando hacia el norte a las fuerzas confederadas. Y hablando del norte, el asedio de Petersburg finalmente se rompió el 2 de abril de 1865. Lee huiría, Richmond sería evacuada y los propios confederados incendiarían los edificios militares de su ciudad para evitar que las armas y municiones cayeran en manos yanquis. Que, por cierto, así era como los sureños llamaban a los del norte. Lee y Grant se encontraron en Appomattox, esta vez para acordar la rendición en la casa de un señor llamado Wilmer McLean, un hombre que vivía cerca de Manassas, donde estalló la primera batalla de Bull Run, que fue la primera del frente del Potomac, por lo que decidió migrar a Appomattox con el objetivo de evitar la guerra que finalizaría dentro de su casa. 2 semanas después, el general Johnson se rendiría ante Sherman, y aunque no todos los estados confederados se habían rendido, la guerra estaba prácticamente acabada. Finalmente, al terminar la batalla de Palmito Ranch el 13 de mayo de 1865, Texas, el último estado sudista, se rendiría ante la Unión, pero esto no lo llegaría a ver el presidente Lincoln. El 14 de abril del 65, el presidente iría a una obra de teatro con su esposa y unos amigos. Todo el asunto de la guerra lo había sometido a mucho estrés. Además, su hijo Willie había muerto de fiebre en 1862 con apenas 12 años, siendo el segundo de sus hijos que fallecía. Para el final de la guerra, Lincoln se veía notablemente envejecido por el estrés y había perdido casi 10 kilos. Estaba completamente agotado. Lo bueno sería que finalmente él y su esposa podían experimentar algo de paz y alegría junto al resto de la nación. Lamentablemente, en plena función, el actor de simpatías sudistas John Wilkes Booth logró colarse en el palco presidencial, y entre el ruido de las risas y los aplausos apuntaría cobardemente a la nuca del presidente. Lincoln fallecería al día siguiente a las 7:22 de la mañana, convirtiéndose en el primer presidente de Estados Unidos en ser asesinado. 4 días después, la caballería de la Unión encontró al asesino escondido en un granero de Virginia, donde sería ejecutado. Casi 3 millones de estadounidenses pelearían en esta guerra y alrededor de 750.000 morirían, 2/3 de ellos por enfermedades. 50.000 víctimas serían civiles y 80.000 esclavos. Hoy en día este sigue siendo el conflicto más sangriento en toda la historia de los Estados Unidos.
dejando en los habitantes de ese país un gran temor de que algo así pueda repetirse. Las siguientes dos enmiendas les darían a los negros el derecho a la ciudadanía y el derecho al voto. Sin embargo, aún quedaban algunos derechos por ganar, pero eso lo hablaremos en otro video. Este conflicto cambió radicalmente la manera en la que estaba concebido el país. Oficialmente, a partir de ese momento dejaría de ser una confederación de estados para convertirse en un país federal, que parece lo mismo, pero no lo es tanto, ya que el gobierno central iría ganando poco a poco más poder en detrimento de los gobiernos estatales, pudiendo promulgar leyes proteccionistas que perjudicaban a los estados del sur y beneficiaban a los del norte, quienes, por cierto, experimentaron una industrialización bastante acelerada luego de acabar la guerra, permitiéndole a Estados Unidos afianzar cada vez más su poderío económico. Y tras algunos años poder medirse cara a cara con una potencia de la época como España. Pero eso también lo estaremos viendo en otro video. Por favor, díganme en los comentarios qué les pareció todo esto, qué opinan de los argumentos de cada bando y si creen que el resultado final fue el mejor resultado posible. Muchas gracias a los miembros del canal por hacer que todo esto sea posible. Recuerda que si no te has unido puedes hacerlo en el botón que está por acá abajo para contar con ciertos beneficios exclusivos a cambio de una pequeña colaboración mensual. Dale like a este video para que YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este.